Ella solo quería tocar el piano una vez, pero cuando una chica negra de un barrio humilde fue objeto de burla por un prodigio rico frente a toda la academia, todo cambió. Con nada más que corazón y talento bruto, se sentó en el mismo piano que le dijeron que no merecía tocar. Y cuando sus dedos tocaron las teclas, cayó el silencio. Los ojos se abrieron, e incluso sus críticos quedaron atónitos. Lo que sucedió después no solo fue impactante, sino inolvidable. Mira hasta el final. No creerás lo que hace después. Los dedos de Sarah Jackson bailaron sobre las teclas desgastadas del piano de un centro comunitario, extrayendo una melodía que parecía demasiado sofisticada para el maltratado instrumento. A los 15 años, su esbelta figura se encorvaba sobre el teclado con una intensidad que la hacía ajena a todo lo que la rodeaba. «Sarah», llamó el señor Johnson, interrumpiendo su práctica. Eso fue hermoso. Sarah saltó ligeramente, con sus oscuros ojos muy abiertos por la sorpresa. Se metió una trenza detrás de la oreja y sonrió tímidamente a su profesor de música. «Gracias, señor J. Solo estaba probando algo nuevo». El señor Johnson, un hombre de cabello canoso con ojos amables, se acercó al piano con un sobre en la mano. «Tengo algo para ti», extendió el sobre hacia ella. «La Academia de Música de Westfield tendrá una jornada de puertas abiertas este fin de semana. Mostrarán a sus estudiantes actuales e invitarán a los futuros a recorrer las instalaciones». Sarah tomó el sobre, con los dedos temblando ligeramente. «¿Westfield? Pero eso es para músicos excepcionales». El señor Johnson terminó. «¿Qué es exactamente lo que eres, Sarah?» Abrió el sobre con cuidado, como si pudiera desintegrarse en sus manos. La invitación estaba impresa en papel grueso, de color crema con relieve dorado. «No entiendo. ¿Cómo se enteraron de mí?» «Envié una grabación tuya tocando el mes pasado», admitió el señor Johnson. «Uno de mis antiguos colegas enseña allí ahora. Estaba impresionado, Sarah. Muy impresionado». Sarah miró fijamente la invitación. Westfield era la academia de música más prestigiosa del estado, un lugar para prodigios ricos con años de formación profesional, no para chicas autodidactas de su vecindario. «No puedo pagar esto», susurró, la realidad derrumbándose a su alrededor antes de que su sueño pudiera formarse por completo. El señor Johnson negó con la cabeza. «Esto es solo una jornada de puertas abiertas, y ofrecen becas, Sarah. Becas completas para talentos verdaderamente excepcionales». La madre de Sarah, que había estado observando en silencio desde la puerta, entró en la habitación. Su uniforme de enfermera estaba arrugado por un turno doble, pero sus ojos brillaban de orgullo. «Mi bebé es excepcional, de acuerdo», dijo, colocando una mano suave sobre el hombro de Sarah. «Señora Jackson», el señor Johnson asintió respetuosamente. «Su hija tiene un don raro que merece ser nutrido». Sarah miró a su madre, con la esperanza y la duda luchando en su expresión. «Mamá, lo haremos funcionar», dijo su madre con firmeza. «Siempre lo hacemos». Cuando salieron del centro comunitario, Sarah apretó la invitación contra su pecho. Por primera vez, el camino entre lo que amaba y lo que parecía posible se había abierto, revelando una astilla de luz que nunca se había atrevido a esperar antes. El pequeño apartamento estaba lleno del aroma del famoso estofado de la señora Jackson, una comida para ocasiones especiales que aparecía solo cuando había algo que celebrar o una dura verdad que amortiguar. Esta noche, al parecer, era ambas cosas. «Academia Westfield», reflexionó la madre de Sarah, dejando un plato frente al hermano menor de Sarah, Marcus. «Ese es el lugar con esas columnas gigantes al frente, ¿verdad? Parece un museo». Sarah asintió, empujando la comida en su plato. «Tienen 7 pianos de cola de concierto, mamá. 7. Y salas de práctica que en realidad están insonorizadas, a diferencia de su apartamento, donde Sarah practicaba escalas con auriculares en un teclado electrónico de segunda mano para no molestar a los vecinos». «Suena elegante», dijo su madre con cuidado,
sirviendo a su hija menor, Tasha, que miraba las zanahorias con sospecha. «Y Caro, el señor Johnson dice que tienen becas», se aventuró Sarah. «¿Para personas como nosotros?», preguntó su madre, la pregunta flotando en el aire entre ellos. Sarah dejó su tenedor. «Para músicos buenos. Y eres mejor que buena», afirmó su madre, extendiéndose para apretar la mano de Sarah. «Pero, cariño, no quiero que te hagas demasiadas ilusiones. Lugares como ese tienen un cierto tipo que están buscando». «¿Quieres decir ricos?», dijo Marcus con la franqueza de un niño de 12 años. «Y blancos». «Marcus», lo reprendió su madre. «Está bien, mamá», dijo Sarah en voz baja. «No se equivoca». El peso de esta verdad se instaló alrededor de la mesa. Sarah se había enamorado por primera vez del piano a los 7 años, cuando la Iglesia Bautista Harvest donó su viejo piano vertical al centro comunitario. Mientras que otros niños jugaban baloncesto o saltaban la cuerda durante el tiempo libre, Sarah se había sentido atraída por el instrumento como un imán. Sin dinero para las lecciones, aprendió sola, utilizando tutoriales de YouTube y aplicaciones de música gratuitas. El señor Johnson, reconociendo su dedicación, había comenzado a ofrecer consejos durante sus descansos para el almuerzo. A los 14 años podía tocar piezas de Beethoven con las que los estudiantes universitarios tenían problemas, aunque su técnica seguía siendo poco convencional. «Cariño», dijo su madre, rompiendo el silencio. «Sabes que creo en ti, pero ese mundo no siempre es amable con los soñadores que no encajan en su molde». Sarah pensó en la invitación que estaba en su cómoda. «¿Y si pudiera encajar aunque? ¿Y si la música es suficiente?». Los ojos de su madre se suavizaron con una mezcla de orgullo y preocupación. «Entonces ve a mostrarles exactamente quién es Sarah Jackson. Pero protege ese corazón tuyo. ¿Me oyes?». Más tarde esa noche, mientras sus hermanos dormían, Sarah se sentó en su teclado con auriculares, practicando la pieza que mejor conocía, el Nocturno número 1 de Chopin, en sol menor. Sus dedos se movieron sobre las teclas de plástico que nunca se habían sentido del todo como marfil, pero que habían sido su camino hacia un mundo más allá de las paredes de su apartamento. Mañana entrarían en un mundo diferente, y Sarah no podía evitar la sensación de que todo podría cambiar, para bien o para mal. Las puertas de hierro de la Academia de Música de Westfield se abrieron como la entrada a otro reino. Sarah y su madre condujeron lentamente por la sinuosa entrada en su viejo Honda Civic, llamativo entre los relucientes vehículos de lujo que bordeaban la entrada. Jardines cuidados se extendían en todas las direcciones, y la academia misma se alzaba como un palacio contra el cielo azul, todo piedra y columnas, tal como Sarah lo había imaginado. «Dios tenga misericordia», respiró la señora Jackson, agarrando el volante con más fuerza. «Este lugar parece que cuesta una fortuna solo para estacionarse aquí». Sarah no pudo responder. Su garganta se había secado al ver el imponente edificio. Su sencillo vestido azul, su mejor ropa de domingo, de repente se sintió terriblemente inadecuado. Se estacionaron entre un Mercedes y un Tesla, y Sarah salió con cuidado, como si el camino de grava pudiera desmoronarse debajo de sus desgastadas bailarinas. Una pancarta suspendida entre dos columnas anunciaba «Exhibición anual y jornada de puertas abiertas». «¿Lista?», preguntó su madre, alisando una arruga inexistente de su único blazer bueno. Sarah asintió, aunque no estaba lista en absoluto. Cuando se acercaron a la entrada principal, se unieron a un flujo de familias vestidas con ropa que susurraba etiquetas de diseñador y cuentas bancarias cómodas. Sarah notó que era la única persona negra adentro, aparte de su madre y un miembro del personal uniformado que dirigía a los invitados. En el interior, el gran vestíbulo dejó a Sarah sin aliento. Una enorme lámpara de araña proyectaba luz prismática sobre los pisos de mármol, y el techo se arqueaba tan alto que parecía capturar su propio sistema meteorológico. Pero lo que atrajo la atención de Sarah fue el piano, un magnífico piano de cola Steinway
ubicado en un pequeño escenario cerca de la escalera, con su tapa levantada como un ala negra. «Bienvenidas a Westfield», las saludó una voz nítida. Una mujer con una tableta y un traje a medida se acercó, su sonrisa profesionalmente cálida. «¿Están aquí para la exhibición o como futuras estudiantes?» «Ambas», respondió la señora Jackson antes de que Sarah pudiera retirarse al silencio. «Mi hija recibió una invitación». Los ojos de la mujer las recorrieron con una evaluación practicada. «¿Sus nombres, por favor?» «Sarah Jackson y Gloria Jackson». La mujer tocó su tableta. «Ah, sí, Jackson. Recomendada por el señor Daniel Johnson». Algo en su expresión cambió ligeramente. «Bienvenidas. Soy la señora Winters, la coordinadora del evento. La exhibición comenzará en el salón principal en 30 minutos. Mientras tanto, pueden explorar las instalaciones del primer piso y disfrutar de refrigerios en el ala este». Les entregó elegantes programas y pasó a saludar a la siguiente familia con idéntica eficiencia. «Parecía agradable», ofreció la señora Jackson, aunque su tono sugería lo contrario. Sarah apenas la escuchó. El programa enumeraba a los artistas del día, estudiantes con apellidos como Wellington, Sinclair y Vandermeer. Cada uno tenía elogios enumerados debajo de sus nombres. Ganador de esta competencia, solista con esa orquesta, clase magistral con algún pianista de fama mundial. Entre los invitados parlanchines, Sarah y su madre se movieron como sombras. Aceptaron delicados vasos de agua con gas de bandejas de plata y miraron aperitivos con nombres que Sarah no podía pronunciar. Conversaciones sobre casas de verano en los Hamptons y viajes recientes a Viena flotaban a su alrededor. «Tal vez esto fue un error», le susurró Sarah a su madre, encogiéndose en sí misma mientras un grupo de estudiantes en atuendo formal pasaba a su lado, riendo de algo en italiano. La señora Jackson dejó su vaso con silenciosa determinación. «Ningún error. Perteneces a cualquier lugar donde tu música te lleve». Una campana sonó suavemente por el pasillo, indicando 10 minutos hasta la exhibición. Las familias comenzaron a migrar hacia el salón principal, un lugar de conciertos que habría sido impresionante para una sinfonía profesional, y mucho menos una escuela. Cuando encontraron asientos cerca de la parte de atrás, los ojos de Sarah fueron atraídos hacia una joven con cabello rubio platino que entraba por una puerta lateral. Se movía con la confianza de alguien que nunca había cuestionado su derecho a estar en ninguna habitación. Otros 3 estudiantes la siguieron a su paso como planetas orbitando un sol. «Esa es Daisy Wellington», susurró una mujer frente a ellas a su compañera. «La hija de Harold Wellington. Dicen que ya está siendo cortejada por Juilliard». Sarah sintió que algo se retorcía en su estómago, parte admiración, parte intimidación y algo más que no podía nombrar. En el programa, Daisy Wellington aparecía como el final de la exhibición, interpretando la campanela de Liszt. Las luces se atenuaron y la directora de la academia subió al escenario. La señora Hamilton era una mujer imponente con cabello plateado recogido en un elegante moño. Su discurso de bienvenida enfatizó la excelencia, la tradición y los estándares excepcionales que hacían que los graduados de Westfield fueran tan solicitados por los mejores conservatorios. Cuando el primer estudiante se acercó al piano, Sarah se inclinó hacia adelante en su asiento, con los ojos muy abiertos y hambrientos de lo que estaba a punto de presenciar. A través de la puerta lateral de la sala de conciertos, Sarah vislumbró un espacioso área entre bastidores donde los artistas se preparaban. Daisy Wellington estaba separada de los demás, con su postura perfecta mientras flexionaba sus dedos y hacía girar sus muñecas. Su cabello rubio estaba recogido en un moño impecable. Su vestido negro de concierto probablemente costaba más que toda la ropa en el armario de Sarah combinada. «Necesito que lo ajusten más alto», le espetó Daisy a un miembro del personal que estaba preparando el banco del piano. «¿No anotó mis especificaciones de la última vez? Esto es simplemente inaceptable». El hombre, probablemente de unos 50 años, ajustó el banco con paciencia practicada.
Mis disculpas, señorita Wellington. ¿Está mejor así? Daisy lo probó con un desdén desdeñoso. Tendrá que servir, ¿no? Sarah no pudo evitar mirar. Los dedos de Daisy eran largos y elegantes, sus uñas perfectamente manicuradas pero mantenidas cortas para tocar. Todo en ella te exudaba la confianza de alguien a quien se le había dicho desde el nacimiento que la excelencia no era un logro, sino una expectativa. Ella es algo, ¿no es así?, susurró una voz al lado de Sarah. Sarah saltó, girándose para encontrar a un chico de su edad con gafas de montura de alambre. A diferencia de los otros estudiantes, su blazer parecía una talla demasiado grande. «Soy Noah», dijo con una pequeña sonrisa. «Estudiante becado, primer año». «Sarah», respondió, aliviada de encontrar a alguien que tampoco parecía encajar en el molde de Westfield. Noah asintió hacia Daisy. «Esa es Daisy Wellington. Su padre donó el ala este y el estudio de grabación. Técnicamente, es una estudiante avanzada especial, aunque es mayor que la mayoría aquí. Ha sido entrenada por maestros desde que tenía 4 años». La señora Hamilton pasó a su lado, deteniéndose brevemente para descansar una mano en el hombro de Daisy. «Serás magnífica, como siempre, querida. Tu padre lamenta no poder asistir hoy». Un destello de algo, decepción tal vez, cruzó las perfectas facciones de Daisy antes de que su sonrisa se restableciera. Las reuniones de papá en Tokio no pudieron ser reprogramadas, pero envió flores para después. Cuando la señora Hamilton se alejó, la mirada de Daisy se posó en Sarah. Por un momento, sus ojos se encontraron, los ojos azules de Daisy fríos y evaluadores. Sarah sintió que la catalogaban y descartaban en el espacio de un respiro. «Estás en el área equivocada», dijo Daisy, su voz lo suficientemente fuerte como para llamar la atención sin parecer levantarla. «Este espacio es solo para artistas e instructores». Sarah sintió que el calor subía a sus mejillas. «Yo solo estaba mirando». «Ella está conmigo», interrumpió Noah rápidamente. «La señora Hamilton me pidió que le mostrara el lugar a una futura estudiante. Protocolo de la academia». La ceja perfectamente formada de Daisy se arqueó. ¿Una futura estudiante? Su mirada recorrió el sencillo vestido y los zapatos gastados de Sarah. Qué diversa la señora Hamilton. La palabra quedó flotando en el aire, su implicación clara. Sarah sintió que la advertencia anterior de su madre resonaba en su mente. Antes de que Sarah pudiera responder, la señora Hamilton reapareció. «A sus lugares, todos. Comenzamos en 5 minutos». Notó a Sarah y sonrió. «Ah, señorita Jackson, veo que está haciendo un recorrido entre bastidores. Maravilloso. Noah es una de nuestras historias de éxito de becas». Señaló la puerta al público. «Querrá reunirse con su madre para las actuaciones». Cuando Sarah se giró para irse, escuchó la voz de Daisy, en tono bajo pero lo suficientemente claro. «Beca, por supuesto». El rostro de Sarah ardía mientras regresaba a su asiento. Su madre la miró interrogativamente, pero Sarah solo negó con la cabeza, sin querer explicarlo. Las luces se atenuaron aún más, y el primer artista caminó hacia el escenario con aplausos educados. Sarah dejó de lado los pensamientos de Daisy y se concentró en la música. Después de todo, para eso había venido. Y sin importar lo que pensaran de su pertenencia, nadie podía cuestionar la música cuando hablaba por sí misma. Los primeros 3 artistas mostraron una competencia técnica que impresionó incluso a Sarah. Sus dedos se movieron con precisión sobre las teclas, golpeando cada nota con precisión de libro de texto. Un chico con un traje a medida tocó una sonata de Mozart a una velocidad vertiginosa, ganándose un aplauso entusiasta de la audiencia de padres, profesores y futuros estudiantes. Sin embargo, faltaba algo. «Están tocando todas las notas correctas», le susurró Sarah a su madre. «Pero es como si estuvieran leyendo un hermoso poema sin entender las palabras». La señora Jackson apretó la mano de su hija. «No todos tienen tu corazón, cariño».
Una joven con un vestido azul medianoche interpretó Claire de Lune de Debussy, técnicamente impecable, pero desprovisto de la cualidad onírica que hacía que la pieza fuera especial. Sarah se encontró ajustando mentalmente la interpretación, agregando las sutiles variaciones en el tempo y la dinámica que darían vida a las notas. La señora Hamilton proporcionó breves presentaciones entre las actuaciones, destacando los logros y planes futuros de cada estudiante. Westfield se enorgullece de producir no solo músicos capacitados, sino artistas completos, dijo, su voz llegando sin esfuerzo por todo el salón. Nuestros estudiantes actúan en todo el mundo incluso antes de graduarse. Durante un breve intermedio, Sarah vio a los estudiantes actuales de Westfield agruparse, su lenguaje corporal excluyendo a los forasteros tan eficazmente como una cuerda de terciopelo. Varios llevaban portafolios de cuero grabados con el escudo de Westfield, un teclado de piano que se cruzaba con una corona de laurel. «¿Qué te parece hasta ahora?», preguntó su madre. Sarah vaciló. «Son muy buenos, técnicamente, pero no siento nada», admitió Sarah. «Es como ver robots perfectos, pero aún así». Las luces se atenuaron de nuevo, indicando el final del intermedio. La señora Hamilton regresó al micrófono. Y ahora, nuestra última artista de la sección de exhibición, Daisy Wellington, interpretará La campanela de Franz Liszt. El aplauso fue notablemente más entusiasta cuando Daisy subió al escenario. Reconoció a la audiencia con una sonrisa practicada antes de acomodarse en el piano, ajustando el banco precisamente antes de asentir para indicar su preparación. Desde las primeras notas, Sarah entendió por qué Daisy era la estudiante estrella. La campanela era notoriamente difícil, requiriendo destreza y precisión sobrehumanas. Las manos de Daisy volaron por el teclado, ejecutando los rápidos saltos y trinos con aparente facilidad. Su técnica era inmaculada, su postura perfecta, su tiempo impecable. La audiencia quedó hipnotizada por la exhibición de virtuosismo. Sarah observó los dedos de Daisy, maravillándose de los años de entrenamiento evidentes en cada movimiento. Sin embargo, a pesar del brillo de su interpretación, Sarah sintió el mismo vacío emocional que había caracterizado las otras actuaciones. Era como ver a un atleta olímpico en lugar de a un artista. Impresionante, pero no conmovedor. Cuando Daisy terminó con un floreo, la audiencia estalló en aplausos entusiastas. Se puso de pie, ejecutó una reverencia perfecta y aceptó la adulación con humildad practicada. «Notable», murmuró la señora Jackson, aplaudiendo junto con todos los demás. «Sí», asintió Sarah, aunque sus pensamientos eran complicados. La señora Hamilton regresó al escenario junto a Daisy. «Gracias por esa impresionante actuación, señorita Wellington. Señoras y señores, esto concluye nuestra exhibición de estudiantes. Ahora tendremos un intermedio de 30 minutos antes de nuestra sesión informativa para futuros estudiantes. Los estudiantes actuales estarán disponibles en el gran vestíbulo para responder preguntas y los refrigerios continuarán sirviéndose en el ala este». Cuando la audiencia se levantó, Sarah permaneció sentada, con los ojos fijos en el magnífico piano. La llamó de una manera que no podía explicar, no por su grandeza o gasto, sino por su potencial para dar voz a la música que vivía dentro de ella. «Vamos», dijo su madre tocando su hombro. «Vamos a tomar un poco de aire». Sarah asintió y la siguió, pero su mente permaneció con el piano, imaginando cómo se sentiría debajo de sus dedos, no solo tocar las notas, sino hacerla cantar de verdad. El gran vestíbulo zumbaba con la conversación mientras los invitados se mezclaban durante el intermedio. Copas de cristal tintineaban y risas educadas flotaban a través del espacio de mármol. Sarah y su madre se quedaron cerca de una columna, observando en lugar de participar en el sofisticado baile social que sucedía a su alrededor. «Tal vez deberíamos tomar algunos de esos pequeños sándwiches», sugirió la señora Jackson, asintiendo hacia una mesa de refrigerios. «Podría ser la comida más elegante que tendremos en todo el mes». Sarah sonrió débilmente,
pero su atención se había desviado de nuevo al magnífico piano de cola Steinway. Durante la exhibición, había sido iluminado por focos estratégicos que hacían que su superficie pulida brillara como agua negra. Ahora, en el intermedio, estaba sentado desatendido pero aún con una presencia imponente en su pequeño escenario. «Vuelvo enseguida», le dijo Sara a su madre, atraída hacia el instrumento con una atracción casi magnética. «Sara», advirtió su madre, pero Sara ya se estaba abriendo paso entre grupos de clientes bien vestidos. El piano se alzaba como un gigante dormido, con la tapa aún levantada de las actuaciones. Sara se acercó reverentemente, con los dedos hormigueando de anticipación. Nunca había tocado un instrumento de este calibre. Sus experiencias se limitaban al desgastado piano vertical del centro comunitario y a su teclado barato en casa. Mirando a su alrededor para asegurarse de que no estaba rompiendo ninguna regla, Sara colocó suavemente las yemas de los dedos en las teclas frías, sin presionarlas, solo sintiendo su peso y textura. El marfil era suave como la seda bajo su tacto. «Disculpa», una voz aguda interrumpió su ensoñación. «¿Qué crees que estás haciendo?» Sara se sobresaltó, retirando la mano como si se hubiera quemado. Daisy Wellington estaba de pie, a unos metros de distancia, rodeada de otros 3 estudiantes, todos mirando a Sara con expresiones que iban desde la sorpresa hasta el desdén. «Yo solo estaba mirando», tartamudeó Sara. Daisy se acercó, con sus tacones haciendo clic con autoridad en el suelo de mármol. «Ese es un piano de cola Steinway modelo de $150,000. No es un juguete para que los visitantes curiosos lo toquen». El calor de la vergüenza se extendió por el cuello de Sara, cuando notó que las conversaciones cercanas se silenciaban. La atención se volvía hacia la confrontación. «No estaba tocando», dijo Sara en voz baja. «Yo también toco el piano». Esto provocó una risa de Daisy, que fue repetida por sus compañeras. «Oh, ¿tú también tocas el piano?» Daisy imitó su tono, dejando claro lo que pensaba de la afirmación de Sara. «Déjame adivinar, Chopsticks y Heart and Soul». Sara se enderezó, encontrando su voz. En realidad, estaba trabajando en el nocturno de Chopin en sol menor antes de venir aquí. Las cejas perfectamente esculpidas de Daisy se levantaron en exagerada incredulidad. ¿El nocturno de Chopin? Más bien Twinkle Twinkle Little Star en un teclado de juguete de Target. El círculo de observadores se había ampliado y Sara vio a su madre abriéndose paso entre la multitud, con la preocupación grabada en su rostro. La humillación ardió aún más. «No toques lo que no puedes permitirte», continuó Daisy, su voz llegando claramente a un vestíbulo ahora en silencio. «Este no es un piano del centro comunitario que ha sido golpeado por todos los niños del vecindario». Algo en la especificidad del insulto dejó claro que esto no era solo sobre el piano. Sara sintió la implicación cortarla, que ella no pertenecía aquí, que su presencia estaba contaminando de alguna manera el aire enrarecido de Westfield. La señora Hamilton emergió de la multitud, con el rostro sereno pero los ojos agudos. «¿Hay algún problema aquí, señorita Wellington?» Daisy se giró, su voz instantáneamente endulzándose. Solo le estaba explicando a esta visitante que nuestros instrumentos no son para ser manipulados casualmente, especialmente por aquellos sin la formación adecuada. La señora Hamilton examinó la escena. Sara de pie pequeña pero desafiante, Daisy irradiando indignación privilegiada y la audiencia de padres y estudiantes observando con interés no disimulado. «Ya veo», dijo la señora Hamilton con cuidado. Sus ojos se encontraron con los de Sara, y algo en ellos cambió ligeramente. «Señorita Jackson, ¿verdad?» Sara asintió, mortificada de que la directora recordara su nombre en este contexto. «Tal vez le gustaría contarnos por qué se sintió atraída por el piano», preguntó la señora Hamilton, su tono neutral, pero no desagradable. Antes de que Sara pudiera responder, Daisy intervino con un suspiro dramático. «¿De verdad, señora Hamilton? ¿Importa?»
Claramente no entiende que algunas cosas están destinadas a ser admiradas desde la distancia. El despido quedó flotando en el aire como una bofetada. A su alrededor, algunas risitas nerviosas sonaron por parte de los partidarios de Daisy, mientras que otros se veían incómodos ante la descondescendencia desnuda. La señora Jackson finalmente llegó al lado de su hija, colocando una mano protectora sobre su hombro. «Creo que deberíamos irnos», susurró. Sarah permaneció congelada entre la humillación y la ira, sintiendo el peso de cada mirada, cada suposición, cada barrera que no tenía nada que ver con la música, y todo que ver con quién era y de dónde venía. En el tenso silencio, una nueva voz habló desde el borde de la multitud. «En realidad, me gustaría mucho escuchar lo que la señorita Jackson tiene que decir sobre el piano». La multitud se apartó para revelar al señor Johnson, el profesor de música del centro comunitario de Sarah, de pie con un traje modesto con partituras metidas debajo de su brazo. Sonrió alentadoramente a Sarah, una línea de vida en un mar de juicio. Y en ese momento, algo cambió dentro de Sarah, una chispa encendiéndose en llama. La llegada del señor Johnson cambió la atmósfera en el gran vestíbulo. Caminó hacia el pequeño grupo con pasos confiados, asintiendo respetuosamente a la señora Hamilton antes de pararse junto a Sarah y su madre. «Daniel», lo saludó la señora Hamilton. «No me había dado cuenta de que se unía a nosotros hoy». «No me lo perdería», respondió el señor Johnson cálidamente, «especialmente cuando una de mis estudiantes más prometedoras está considerando Westfield». Puso una mano de apoyo en el hombro de Sarah. Los ojos de Daisy se entrecerraron mientras evaluaba este nuevo desarrollo. «¿Es usted su profesor?» La pregunta tenía un dejo de incredulidad. «Lo soy», confirmó el señor Johnson sin disculparse, «y puedo dar fe de que el interés de Sarah por el piano proviene de un lugar de genuina pasión y considerable habilidad». La señora Hamilton, tratando claramente de navegar por la tensa situación con diplomacia, se volvió hacia Sarah. «Bueno, señorita Jackson, ya que parece que hemos creado una gran discusión al respecto, ¿tal vez le gustaría compartir sus pensamientos sobre nuestro Steinway?» La invitación quedó flotando en el aire. Sarah se sintió atrapada entre la humillación y la oportunidad, consciente de los muchos ojos que la observaban, algunos curiosos, otros despectivos, algunos esperando activamente su fracaso. «Yo», comenzó Sarah, su voz apenas audible. «Oh, vamos», interrumpió Daisy con un exagerado giro de ojos. «Esto es ridículo. Todos sabemos que no puede tocar al nivel de Westfield». «Daisy», advirtió la señora Hamilton. Pero Daisy continuó. «Si es tan talentosa, ¿por qué no la dejamos que lo demuestre?» Daisy gesticuló dramáticamente hacia el piano. «Adelante. Muéstranos esa considerable habilidad que el señor Johnson afirma que tienes». El desafío se entregó con tal certeza del fracaso de Sarah que una sonrisa jugó en las comisuras de los labios perfectos de Daisy. Varios de sus amigos intercambiaron miradas significativas, anticipando claramente el entretenimiento a expensas de Sarah. «Basta», dijo la señora Jackson con firmeza, apretando el hombro de Sarah. «No vinimos aquí a actuar ni a ser objeto de burla». «Nadie se está burlando de nadie», interrumpió la señora Hamilton, aunque su mirada apuntó a Daisy que sugería lo contrario. «Pero tal vez la señorita Wellington inadvertidamente haya hecho una buena sugerencia. Nuestras exhibiciones están destinadas a demostrar el nivel de musicalidad que cultivamos en Westfield. Si la señorita Jackson está interesada en unirse a nuestra comunidad, escucharla tocar sería informativo». Sarah miró al señor Johnson, encontrando una tranquilidad serena en sus ojos. Él le dio un asentimiento casi imperceptible. «Me gustaría tocar», dijo Sarah en voz baja, encontrando su voz por fin. «Sarah, no tienes que hacer esto», susurró su madre con urgencia. «Quiero hacerlo», respondió Sarah, una nueva determinación estabilizando sus palabras.
No he venido hasta aquí solo para irme sin tocar un verdadero piano de cola. La expresión de la señora Hamilton se suavizó ligeramente. Bien entonces, señorita Jackson, el piano es suyo. Hizo un gesto hacia el Steinway con un movimiento generoso. Un murmullo se extendió por la multitud reunida mientras Sarah se acercaba al instrumento. Algunos intercambiaron miradas escépticas, mientras que otros se acercaron con genuina curiosidad. Daisy y sus amigos se posicionaron al frente y al centro, con los brazos cruzados y las expresiones fijas en el triunfo anticipado. ¿Qué va a tocar para nosotros?, preguntó la señora Hamilton. Sarah hizo una pausa, su mano descansando ligeramente sobre la superficie brillante del piano. Había estado trabajando en varias piezas, pero solo una se sentía bien para este momento. Nocturno número 1 de Chopin en sol menor, respondió. La sonrisa de Daisy se ensanchó. Ambiciosa, comentó, la palabra goteando de duda. Esa es una pieza de nivel de conservatorio. Lo es, asintió el señor Johnson con calma. Y Sarah lo toca maravillosamente. Sarah se acomodó en el banco, ajustándolo ligeramente más abajo de donde Daisy lo había dejado. Las teclas frente a ella eran idénticas en forma a las que había practicado durante años, pero de una calidad que solo había soñado con tocar. Colocó sus dedos en posición, respiró hondo y cerró los ojos por un momento. En esa breve oscuridad dejó ir el gran vestíbulo, los ojos observadores, el peso del juicio. Pensó en el centro comunitario donde se había enamorado por primera vez del piano, en su madre trabajando turnos dobles para mantener a flote a su familia, en las noches practicando con auriculares mientras sus hermanos dormían. Cuando abrió los ojos, solo existía la música, y Sarah comenzó a tocar. Las notas iniciales del Nocturno número 1 de Chopin flotaron por el gran vestíbulo, vacilantes al principio mientras Sarah se adaptaba al tacto del piano. El Steinway respondió a sus dedos con una sensibilidad que sus instrumentos de práctica nunca habían ofrecido, cada nota resonando con claridad cristalina. Algunos intercambiaron miradas en la audiencia ante estas frases iniciales, sorprendidos de que pudiera tocar en absoluto, pero aún esperando el inevitable error, el momento que confirmaría sus suposiciones. Daisy estaba de pie con los brazos cruzados, una leve mueca arrugando sus perfectas facciones mientras registraba la competencia básica de Sarah. Luego vino la transición de la suave apertura al tema principal, y sucedió algo extraordinario. El lenguaje corporal de Sarah se transformó, su columna vertebral se enderezó, sus hombros se relajaron. Su rostro, previamente tenso por la ansiedad, se suavizó en una expresión de pura absorción. Cuando la pieza comenzó a construirse hacia su núcleo emocional, Sarah pareció olvidar por completo su entorno. Sus dedos bailaron sobre las teclas con una fluidez que desmentía su falta de formación formal. Las complejas carreras y arpegios fluyeron de sus manos no como ejercicios técnicos, sino como expresiones naturales de sentimiento. Tocó no solo con sus dedos, sino con todo su cuerpo, balanceándose ligeramente con el flujo y reflujo de la música. Cerca del frente de la multitud reunida, la sonrisa profesional de la señora Hamilton se desvaneció, reemplazada por un interés genuino. Se acercó al piano, observando la técnica de Sarah con una atención cada vez más centrada. A pesar de algunas digitaciones poco ortodoxas, las marcas de un pianista autodidacta, la musicalidad era innegable. El señor Johnson estaba de pie junto a la madre de Sarah, con los ojos brillantes de orgullo, mientras su estudiante revelaba su don a esta sala llena de escépticos, la señora. Jackson presionó una mano sobre su boca, abrumada por la transformación de su hija de la chica tímida que había entrado en Westfield a esta artista segura de sí misma, que dominaba la atención de todos los presentes. Cuando Sarah se acercó a la sección media tormentosa del nocturno, sus limitaciones técnicas se hicieron evidentes para los oídos más entrenados. Un pasaje ligeramente torpe aquí y un pedal impreciso allí. Pero estas pequeñas imperfecciones fueron eclipsadas por algo que los artistas anteriores habían carecido: una profunda conexión emocional con la música.
Donde Daisy y los demás habían tocado con precisión clínica, Sarah tocó con su corazón expuesto. La narrativa del nocturno, su comienzo interrogante, su medio turbulento y su trágica conclusión, se desarrollaron a través de su interpretación como una historia profundamente sentida. Cada frase llevaba intención. Cada cambio dinámico sirvió al viaje emocional de la música en lugar de simplemente seguir las instrucciones de la partitura. Un cambio sutil ocurrió en la habitación. El murmullo se detuvo. Los teléfonos bajaron cuando la gente dejó de grabar para simplemente escuchar. Incluso los camareros que llevaban bandejas de refrigerios se detuvieron en la periferia, cautivados por la actuación. En la primera fila, la sonrisa confiada de Daisy había desaparecido, reemplazada por una expresión compleja, parte incredulidad, parte resentimiento y, debajo de todo, un reconocimiento reacio. Una de sus amigas se inclinó para susurrar algo, pero Daisy la silenció con un gesto brusco. Sus ojos nunca dejaron las manos de Sarah. Cuando la pieza se construyó hacia su coda técnicamente exigente, Sarah respiró hondo. Esta era la sección con la que más había luchado en casa, la ráfaga de notas que requería tanto velocidad como control. En su teclado de práctica, nunca lo había dominado por completo a su satisfacción. Pero algo sobre este piano, este momento, la elevó más allá de sus limitaciones habituales. Sus manos volaron por las teclas con una libertad recién descubierta, las ricas notas de bajo retumbando debajo de los pasajes de la mano derecha increíblemente rápidos. La música brotó de ella con una inevitabilidad que hizo que pareciera no interpretada sino descubierta en tiempo real. La señora Hamilton se inclinó hacia un colega, susurrando con urgencia mientras señalaba un pequeño bloc de notas en el que había comenzado a escribir. El colega asintió, con los ojos muy abiertos de comprensión. En la mente de Sarah, los recuerdos brillaron entre las notas. Descubrir ese viejo piano vertical en el centro comunitario, rogarle al conserje que abriera la habitación temprano para que pudiera practicar antes de la escuela, ver tutoriales de YouTube en el teléfono de su madre con el brillo atenuado para ahorrar batería. La frustración de estirar sus pequeñas manos para alcanzar acordes difíciles. Todas esas horas, esos sacrificios, destilados en esta única actuación, en un piano digno de su pasión. Cada dificultad transformada en emoción que fluyó a través de sus dedos y hacia la música. Cuando se acercaban los acordes finales, esas armonías inquietantes e interrogantes que cerraban la obra maestra de Chopin, Sarah finalmente se permitió ser consciente de su audiencia de nuevo. Vio su atención centrada, sus labios ligeramente separados, su quietud. La habitación respiraba con su música. Las notas finales permanecieron en el aire, los dedos de Sarah descansando suavemente sobre las teclas mientras el sonido se desvanecía en el silencio. Por un latido del corazón, 2, 3, nadie se movió ni habló. Entonces, el gran vestíbulo de la Academia de Música de Westfield estalló. El aplauso comenzó con un solo par de manos, las del señor Johnson, y se extendió como un reguero de pólvora por todo el gran vestíbulo. Pasó de la apreciación educada al entusiasmo genuino a medida que el público procesaba lo que acababa de presenciar. La señora Jackson se presionó las manos contra el corazón, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Varios miembros de la facultad de Westfield intercambiaron miradas significativas, sus expresiones una mezcla de sorpresa y entusiasmo. Sarah permaneció sentada en el piano, momentáneamente paralizada por la respuesta. El torrente de energía de tocar en un instrumento así todavía corría por sus venas, haciendo que las yemas de los dedos le hormiguearan. Nunca antes había experimentado un piano que respondiera a su tacto con tanta sensibilidad, que pudiera susurrar, rugir y cantar con tanta claridad. Cuando finalmente se levantó del banco, la señora Hamilton se acercó con pasos decididos. «Señorita Jackson», dijo, su comportamiento profesional resquebrajándose para revelar una admiración genuina. «Eso fue bastante extraordinario. ¿Cuánto tiempo lleva estudiando piano?»
Antes de que Sara pudiera responder, Daisy se adelantó. «Debe haber estado preparando esa pieza durante años», dijo con desdén, aunque su voz carecía de su confianza anterior. «Un pony de un solo truco». La señora Hamilton levantó una ceja ante la interrupción. «Señorita Wellington, creo que estaba hablando con la señorita Jackson». Sara enderezó los hombros. «He estado tocando desde que tenía 7 años», respondió. «Pero nunca he tenido lecciones formales regulares». Un murmullo se extendió entre la multitud. «Nunca ha tenido lecciones», repitió la señora Hamilton, la incredulidad evidente en su voz. El señor Johnson dio un paso al frente. «Sara ha sido en gran parte autodidacta, con alguna orientación mía durante los últimos 2 años. Practica en nuestro centro comunitario y en casa con un teclado básico». «Imposible», murmuró Daisy, pero la duda se había deslizado en su expresión. La mirada de la señora Hamilton se intensificó. «Señorita Jackson, ¿cómo aprendió ese nocturno? Se considera una de las obras más técnicamente exigentes de Chopin». Sara vaciló, de repente consciente de sus métodos poco ortodoxos. «Yo veo vídeos en línea. Los ralentizo para ver las digitaciones y escucho mucho. Normalmente puedo tocar algo después de escucharlo varias veces». Esta revelación provocó otro revuelo entre los miembros de la facultad de Westfield presentes. Un hombre canoso con una chaqueta de tweed se inclinó hacia la señora Hamilton y le susurró algo con urgencia al oído. Ella asintió. Sus ojos nunca dejaron a Sara. «¿Tiene oído absoluto?», preguntó la señora Hamilton. Sara se encogió de hombros ligeramente. «No sé cómo se llama. Simplemente escucho algo y puedo encontrarlo en el piano». La señorita Jackson dio un paso al frente, colocando un brazo protector alrededor de su hija. «Sara siempre ha sido así. Podía cantar canciones perfectamente cuando era niña pequeña, antes incluso de poder hablar correctamente. Nunca tuvimos dinero para las lecciones, pero ese piano en el centro comunitario se convirtió en todo su mundo». La historia se desarrolló en fragmentos cuando la señora Jackson explicó cómo Sara rogaba para quedarse después de la escuela para practicar en el viejo vertical, cómo trabajaba en pasajes difíciles de oído cuando no podía permitirse la partitura, cómo se enseñó a sí misma la teoría musical a través de cursos gratuitos en línea tomados en la biblioteca pública. Mientras la señora Jackson hablaba, algo cambió en la atmósfera de la habitación. El choque inicial de la actuación de Sara se transformó en otra cosa, un respeto reacio de algunos, una admiración genuina de otros. Varios de los estudiantes más jóvenes miraron a Sara con nuevos ojos, viendo más allá de su sencillo vestido y su modesto comportamiento hasta la dedicación que revelaba su forma de tocar. La señora Hamilton hizo un gesto al miembro de la facultad canoso que le había susurrado antes. «Este es el doctor Marcus Reed, nuestro jefe de estudios de piano, el doctor». Reed se acercó a Sara con ojos evaluadores. «Señorita, lo que acaba de hacer ya huevos que nos tal, no solo por su habilidad técnica, que aunque imperfecta, muestra un potencial extraordinario, sino por su musicalidad. Eso no se puede enseñar con vídeos. Eso viene de dentro». Sara se sonrojó profundamente ante los elogios. «¿Tocaría algo más para nosotros?», preguntó el doctor Reed. «¿Algo que no haya preparado, quizás?». Consideró por un momento. «¿Conoce algo de Bach?». «He estado trabajando en el preludio en do mayor», ofreció Sara. «Ah, el primer preludio del clave bien temperado. Una buena elección, pero es bastante sencillo en comparación con Chopin». Los ojos del doctor Reed brillaron con un desafío. «¿Qué tal algo que solo haya escuchado, pero que nunca haya tocado antes?». Sara vaciló, luego asintió con cautela. Daisy, que había estado observando este intercambio con creciente agitación, de repente se rió. «Esto es absurdo. ¿No están considerando seriamente...?» «Señorita Wellington», interrumpió la señora Hamilton con firmeza. «Tal vez podría darle a la señorita Jackson la misma cortesía de atención que se le brindó a usted durante su actuación». La reprimenda silenció a Daisy.
aunque su expresión siguió siendo atronadora. A su alrededor, la anterior burbuja de aduladores se había dispersado un poco, dejándola de pie sola con su indignación. El Dr. Reed sacó su teléfono y seleccionó una grabación. «Escuche atentamente», dijo, sosteniéndolo hacia Sarah. Las complejas melodías de una invención de Bach llenaron el aire, un contrapunto rápido e intrincado que desafiaría a cualquier pianista. Sarah cerró los ojos, absorbiendo la música con intensa concentración. Cuando terminó el breve extracto, el Dr. Reed levantó una ceja inquisitivamente. Sin decir una palabra, Sarah regresó al piano. Respiró hondo, colocó sus manos sobre las teclas y comenzó a reproducir lo que acababa de escuchar. No perfectamente, pero con la estructura y el carácter esenciales intactos. A medida que tocaba, su confianza creció y comenzó a agregar sus propios toques interpretativos sutiles a la pieza. La revelación del don de Sarah fue completa. Esto no era solo un truco de fiesta bien ensayado. Esta era musicalidad natural y cruda del tipo más raro. La señora Hamilton se volvió hacia la señora Jackson, su expresión seria. «Necesitamos tener una conversación sobre el futuro de su hija», dijo en voz baja. «Westfield tiene recursos para talentos excepcionales como el de Sarah». Y en ese momento todo cambió. El gran vestíbulo de la Academia de Westfield se había transformado. Donde una vez Sarah y su madre se habían destacado como forasteras obvias, ahora se encontraban en el centro de atención. Los miembros de la facultad se agruparon a su alrededor, haciendo preguntas sobre los antecedentes y el desarrollo musical de Sarah. Los estudiantes observaron desde la distancia, sus expresiones variando desde la admiración hasta la incredulidad y, en algunos casos, el claro resentimiento. El Dr. Reed había tomado asiento junto a Sarah en el piano, involucrándola en una conversación musical vertiginosa que dejó perplejos a la mayoría de los observadores. Él tocaba una frase, ella la repetía con variaciones sutiles. Él sugería una interpretación diferente, ella se adaptaba de inmediato. «Extraordinario», seguía murmurando. «Simplemente extraordinario». La señora Hamilton había apartado a la señora Jackson para una conversación privada, con las cabezas juntas en una discusión seria. Ocasionalmente, los ojos de la señora Jackson se abrían o miraba hacia Sarah con una expresión de cautelosa esperanza. Mientras tanto, Daisy Wellington estaba de pie, a varios metros de distancia, su postura perfecta rígida de tensión. El círculo de admiradores que la había rodeado antes se había dispersado, atraído por la nueva estrella inesperada en medio de ellos. Solo su amiga más cercana, una chica alta llamada Victoria, permaneció a su lado, susurrándole urgentemente al oído. «Imposible», murmuró Daisy, observando la animada interacción del Dr. Reed con Sarah. «Está jugando la carta de la simpatía, la pobre chica negra del lado equivocado de la ciudad con un don mágico. Es demasiado perfecto». «Bueno, definitivamente puede tocar», concedió Victoria a regañadientes. «Pero su técnica está totalmente mal. Desastre autodidacta. ¿Viste la posición de su muñeca durante esos arpegios?» Este pequeño consuelo pareció estabilizar a Daisy. «Exactamente. El talento en bruto no es suficiente en Westfield. Tenemos estándares». El señor Johnson se acercó a las dos jóvenes con una sonrisa agradable. «Señorita Wellington, esa fue una actuación notable antes. Su precisión técnica es sobresaliente». La expresión de Daisy vaciló entre la sospecha de sus motivos y su respuesta arraigada a los elogios. «Gracias», dijo con rigidez. «He trabajado muy duro». «Se nota», asintió el señor Johnson. 15 años de la mejor formación que el dinero puede comprar». El énfasis fue sutil pero inconfundible. Los ojos de Daisy se entrecerraron ligeramente. «Y sin embargo», continuó el señor Johnson, mirando hacia Sarah, «hay algunas cosas que no se pueden comprar, ¿verdad?» Antes de que Daisy pudiera responder a este golpe filosófico, la señora Hamilton pidió la atención de todos. El murmullo de la conversación se calmó gradualmente
cuando tomó posición cerca del piano donde Sarah todavía estaba sentada con el doctor Reed. «Señoras y señores», comenzó la señora Hamilton, su voz transmitiendo la autoridad de su posición, «hemos tenido una adición bastante inesperada a nuestra exhibición hoy». Sonrió cálidamente a Sarah. «La señorita Jackson ha demostrado el tipo de musicalidad natural que educadores como nosotros pasan carreras esperando descubrir». Murmullos de acuerdo se extendieron entre los miembros de la facultad presentes. Los padres intercambiaron miradas, algunos claramente calculando lo que esto significaba para las perspectivas de sus propios hijos. En Westfield nos enorgullecemos de reconocer y nutrir el talento excepcional, independientemente de los antecedentes. La mirada de la señora Hamilton recorrió significativamente la sala. Nuestro programa de becas existe precisamente para estudiantes como la señorita Jackson, que poseen dones extraordinarios que merecen el mejor desarrollo. La señora Jackson se presionó una mano sobre la boca, con los ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Sarah se sentó congelada en el piano, con los dedos aún descansando ligeramente sobre las teclas como si el instrumento se hubiera convertido en un ancla en la tormenta de emoción que la recorría. La beca significaba todo: acceso a la formación adecuada, a instrumentos como este magnífico Steinway, a un mundo de la música que siempre había parecido estar más allá de su alcance. Al otro lado de la sala, la compostura de Daisy finalmente se resquebrajó. «Esto es ridículo», dijo, su voz más fuerte de lo que quizás pretendía. «¿Una actuación emocional y de repente estamos entregando becas completas? ¿Qué pasa con la lista de espera de solicitantes calificados que se han estado preparando toda su vida?» Un silencio incómodo cayó. La expresión de la señora Hamilton se enfrió notablemente cuando se volvió hacia Daisy. «Señorita Wellington, si bien su preocupación por el proceso institucional es notoria, le aseguro que el doctor Reed y yo estamos calificados para hacer evaluaciones con respecto a casos excepcionales. Esto no tiene precedentes». Pero Daisy comenzó de nuevo. «Además», continuó la señora Hamilton, su voz tomando un borde de acero debajo de su barniz pulido, «Westfield fue fundada con el principio de que el verdadero genio musical a veces emerge de fuentes inesperadas. Su propio bisabuelo, cuyo nombre adorna nuestro edificio principal, era el hijo de un minero de carbón que recibió una oportunidad similar». La referencia histórica aterrizó como un movimiento de ajedrez bien colocado. Daisy se sonrojó, sabiendo que había sido superada en su propio territorio familiar. Sarah finalmente encontró su voz, levantándose del banco del piano sobre piernas ligeramente temblorosas. «Gracias, señora Hamilton, Dr. Reed. Esta oportunidad significa más de lo que puedo decir». Sus ojos buscaron a los de su madre. «Pero necesito discutir esto con mi familia primero». La señora Hamilton asintió respetuosamente. «Por supuesto. Proporcionaremos todos los detalles del paquete de becas para su consideración». Extendió su mano, que Sarah estrechó con una compostura que desmentía el torbellino emocional dentro de ella. «Bienvenida a Westfield, señorita Jackson. Creo que encontrará que es exactamente donde pertenece». Cuando los procedimientos formales concluyeron y la multitud comenzó a dispersarse en grupos conversacionales más pequeños, Sarah se encontró cara a cara con Daisy Wellington. Por un momento, ninguno habló. La distancia entre sus mundos parecía tanto vasta como repentinamente extrañamente puenteable. Entonces Daisy se apartó sin decir una palabra, con los hombros rígidos de orgullo herido, dejando a Sarah de pie sola en la encrucijada de su pasado y su futuro repentinamente expansivo. 3 días después de la exhibición, Sarah regresó a la Academia de Westfield con su madre para finalizar la aceptación de su beca. El papeleo fue abrumador. Formularios que detallaban la exención total de la matrícula, estipendios para materiales musicales, incluso un pequeño subsidio de vivienda que permitiría a la familia mudarse más cerca de la academia. La señora Jackson revisó cada documento cuidadosamente, ocasionalmente secándose las lágrimas de gratitud e incredulidad.
Mientras su madre completaba el proceso administrativo con la asistente de la señorita Hamilton, Sarah deambuló por los pasillos ahora tranquilos de lo que pronto sería su escuela. A diferencia del bullicioso día de la exhibición, la academia estaba mayormente vacía, con solo algunos estudiantes practicando en habitaciones distantes. El sonido de escalas y arpegios resonaba por los pasillos, interrumpido por paradas y reinicios ocasionales. Los dedos de Sarah se crisparon a sus costados, ya ansiosos por regresar a ese magnífico Steinway. El doctor Reed había esbozado un programa intensivo para abordar las lagunas en su formación técnica mientras nutría su musicalidad natural. Tendremos que corregir algunos hábitos, había dicho amablemente, pero tendremos cuidado de no atenuar lo que hace que su forma de tocar sea especial. Perdida en pensamientos sobre su futuro, Sarah dobló una esquina y casi chocó con Daisy Wellington. ¡Oh! Sarah retrocedió rápidamente. Lo siento, no estaba mirando. Claramente, la interrumpió Daisy, su tono glacial. Llevaba un atuendo de práctica a medida que probablemente costaba más que todo el guardarropa de Sarah, su cabello rubio recogido en un moño perfecto. Un silencio incómodo se extendió entre ellos. Sarah consideró simplemente alejarse, pero algo la mantuvo arraigada en el lugar. Quizás fue la constatación de que esta chica pronto sería su compañera de clase, le guste o no. Solo estoy aquí terminando el papeleo de la beca, ofreció Sarah, una rama de olivo de explicación. Las cejas perfectamente formadas de Daisy se levantaron ligeramente. Avanzando bastante rápido, ¿no es así? Normalmente hay todo un proceso de revisión del comité para las becas. La implicación era clara. Sarah estaba recibiendo un trato especial. La señora Hamilton dijo que había un precedente para casos excepcionales, respondió Sarah con ecuanimidad. ¡Excepcional! Daisy repitió la palabra con un giro amargo. Tocaste una pieza bien. Una. Sarah sintió un destello de ira, pero lo reprimió. Toqué lo que sé bien, reconoció. Tengo mucho que aprender. ¿Más de lo que crees? Espetó Daisy. ¿Tienes idea de lo que se necesita para tener éxito aquí? Las horas de práctica, las clases de teoría, la historia de la música, los recitales, las competiciones. Esto no es un concurso de talentos del centro comunitario. El desprecio por el lugar que había nutrido los dones de Sarah picó como un ataque personal. Sé que no será fácil, dijo en voz baja, pero estoy dispuesta a trabajar duro. Trabajo duro. Daisy se rió con dureza. He estado trabajando duro desde que tenía 4 años. 15 años de los mejores profesores, el mejor equipo, las mejores oportunidades. Mis padres han invertido cientos de miles de dólares en mi educación musical. Sarah miró directamente a los ojos de Daisy. Y tocas maravillosamente. Tu técnica es increíble. El cumplido pareció tomar a Daisy con la guardia baja. Vaciló antes de responder. Pero aparentemente eso no es suficiente, ¿verdad? No cuando alguien puede entrar desde la calle y tocar con sentimiento. Imitó la voz de la señora Hamilton en la última palabra. No pedí que me compararan contigo, dijo Sarah. Solo quiero la oportunidad de aprender correctamente. A mi costa, replicó Daisy. ¿Sabes de qué está hablando todo el mundo ahora? No de mi Liszt, que era técnicamente perfecto. Están hablando del caso de Caridad con talento natural. Su voz se quebró ligeramente en las palabras finales, revelando la herida debajo de su ira. Sarah de repente entendió que debajo de la hostilidad de Daisy había miedo. Miedo de que todos sus años de trabajo, toda la inversión de su familia, pudieran verse eclipsados por algo que no podía comprar ni practicar para que existiera. No quiero ser tu rival, dijo Sarah en voz baja. Hay espacio para diferentes tipos de músicos, ¿no? Daisy parecía estar a punto de lanzar otro comentario mordaz cuando una puerta se abrió cerca y el doctor Reed salió de una sala de práctica. «Ah, señorita Jackson, señorita Wellington», las saludó con evidente sorpresa. «No me había dado cuenta de que ambas estaban aquí hoy».
Solo terminando algunos trámites, explicó Sarah. Y yo estaba practicando, agregó Daisy con énfasis, para la competencia Williams el próximo mes. Los ojos del Dr. Reed se iluminaron con una repentina inspiración. ¡Qué momento fortuito! He estado considerando un proyecto especial para la exhibición de invierno. Miró a las dos jóvenes pensativamente. Señorita Wellington, su precisión técnica es notable. Señorita Jackson, su musicalidad intuitiva es extraordinaria. Me pregunto, Sarah pudo ver hacia dónde se dirigía esto y sintió un nudo formándose en su estómago. Un dueto, anunció el Dr. Reed con entusiasmo académico, ajeno a la tensión entre las estudiantes. La fantasía en fa menor de Schubert para 4 manos. Sería el puente perfecto entre el último año de la señorita Wellington y el primero de la señorita Jackson. La expresión de Daisy se congeló en horror. Dr. Reed siempre actuó en solitario en la exhibición de invierno. Precisamente por eso esto sería refrescante, replicó el Dr. Reed. El trabajo colaborativo revela nuevas dimensiones en los músicos. Podrían aprender el uno del otro. Aprender de... Daisy comenzó indignada. Una excelente idea, interrumpió la voz de la señora Hamilton cuando dobló la esquina con la señora Jackson. De hecho, insisto en ello. El tema de la exhibición de este año es puentes, entre técnicas, tradiciones, orígenes. Su sonrisa era agradable, pero su tono no daba lugar a discusiones. Comenzarán a practicar juntos la próxima semana. La postura perfecta de Daisy pareció volverse aún más rígida, pero años de entrenamiento social le impidieron desafiar abiertamente a la directora de la academia. Sí, señora Hamilton, logró decir entre dientes. Sarah miró el entusiasmo académico del doctor Reed, la satisfacción estratégica de la señora Hamilton y la furia apenas contenida de Daisy. Su nuevo comienzo en Westfield iba a ser más complicado de lo que había imaginado. Pero cuando captó el ojo de su madre, viendo el orgullo y la esperanza allí, Sarah supo que cualesquiera que fueran los desafíos que se avecinaban, la música los haría valer la pena. Había cruzado un puente a un mundo con el que solo había soñado entrar. Y no se daría la vuelta ahora, incluso si eso significaba tocar Schubert a 4 manos con alguien que claramente deseaba que nunca hubiera tocado un piano en absoluto. 3 meses después, las salas de práctica de la Academia de Westfield bullían de actividad mientras los estudiantes se preparaban para la exhibición de invierno. Detrás de la puerta cerrada de la sala de práctica 7, quizás el dúo más improbable en la historia de la Academia estaba tomando forma. «Te estás apresurando de nuevo», dijo Daisy, levantando las manos de las teclas con un suspiro. «El tempo debe ser constante». Sarah asintió, flexionando los dedos. «Lo siento, me dejo llevar en esa sección. Ese es el problema». Daisy buscó su lápiz, haciendo otra anotación en la partitura ya muy marcada. «No puedes simplemente sentirte a través de Schubert. Hay precisión matemática en el ritmo». Después de semanas de tensas sesiones de práctica, se había desarrollado una frágil relación de trabajo entre las dos pianistas. Si bien no eran amigas, había comenzado a echar raíces un respeto mutuo, a regañadientes. Daisy había demostrado ser una compañera de práctica exigente, pero Sarah no podía negar que su técnica había mejorado drásticamente bajo los estándares exigentes de la chica mayor. «Intentemos de nuevo desde la sección de desarrollo», sugirió Daisy, colocando sus manos para la parte de agudos. «Y recuerda mirar mis señales para los cambios de tempo». Mientras tocaban, Sarah se encontró cada vez más capaz de anticipar las decisiones interpretativas de Daisy. La fantasía de Schubert requería que dos pianistas funcionaran casi como una sola mente musical, compartiendo el mismo teclado en íntima proximidad. Inicialmente, esta cercanía había sido incómoda para ambas, pero gradualmente habían encontrado un ritmo de colaboración. Llegaron al pasaje que les había estado causando problemas y lo navegaron con éxito, sus manos cruzándose,
y entrelazándose sin colisión. Cuando terminaron la sección, Daisy realmente sonrió, una pequeña expresión satisfecha. Mejor, reconoció. Mucho mejor. Sarah devolvió la sonrisa con cautela. He estado practicando esa transición por mi cuenta. Puedo notarlo. Daisy vaciló, luego agregó. Tu técnica de digitación ha mejorado considerablemente. Viniendo de Daisy, esto calificó como un elogio efusivo. Sarah lo aceptó con un asentimiento. Luego se aventuró. Estaba pensando en el arco emocional en la recapitulación. Siento que podríamos generar más tensión antes de que regrese el tema final. Hace 3 meses, Daisy habría rechazado por completo tal observación de Sarah. Ahora lo consideró pensativamente. Muéstrame lo que quieres decir. Sarah demostró, agregando sutiles matices dinámicos que transformaron el pasaje de simplemente hermoso a genuinamente conmovedor. Daisy observó sus manos atentamente, luego probó el pasaje ella misma, incorporando el fraseo expresivo de Sarah, mientras mantenía su precisión técnica. El resultado fue impresionante, la ejecución impecable de Daisy, realzada por la intuición emocional de Sarah. Eso funciona, admitió Daisy, sonando sorprendida ante su propia concesión. Un golpe en la puerta de la sala de práctica interrumpió su sesión. El Dr. Reed entró, radiante al verlas trabajar juntas. ¿Cómo está progresando nuestra pieza central de la exhibición?, preguntó. Estamos listas, respondió Daisy con confianza, intercambiando una mirada rápida con Sarah, quien asintió con la cabeza. Excelente. Espero escuchar el resultado final mañana por la noche. La expresión del Dr. Reed se volvió más seria. Señorita Jackson, ¿un momento de su tiempo? Hay alguien que me gustaría que conociera. Sarah siguió al Dr. Reed al pasillo, donde un hombre de aspecto distinguido con un traje caro esperaba. Sarah, este es el señor Abernathy de la Fundación de Jóvenes Artistas Clásicos. Asistió a su recital de mitad de período el mes pasado y quedó bastante impresionado. Está interesado en discutir las oportunidades intensivas de verano que patrocina la Fundación. Cuando Sarah estrechó la mano del hombre, vio a Daisy mirando desde la puerta de la sala de práctica. En lugar del resentimiento que Sarah podría haber esperado antes, la expresión de Daisy contenía algo más parecido a la resignación, mezclado con un respeto complicado. Más tarde esa noche, Sarah regresó al pequeño apartamento al que su familia se había mudado, cerca de la academia. El espacio era modesto, pero una mejora significativa de su hogar anterior, hecha posible por el subsidio de vivienda de su beca. ¿Cómo estuvo la práctica?, preguntó su madre, revolviendo una olla de su famoso gumbo. Bien, muy bien en realidad. Sarah se hundió en el sofá junto a su hermano menor, que estaba trabajando en la tarea de matemáticas. Daisy y yo finalmente descubrimos esa transición difícil. Milagro de los milagros, bromeó su madre. Esa chica realmente trabajando contigo, en lugar de en tu contra. Sarah se encogió de hombros. Ella no es tan mala, solo intensa. Todo siempre ha sido sobre la perfección para ella. Y le estás enseñando que perfecto no siempre es lo que conmueve a la gente, observó su madre sabiamente. Llegó la noche de la exhibición con el habitual torbellino de energía nerviosa. Detrás del escenario, los estudiantes ajustaron sus pajaritas y tirantes de vestidos, repasaron escalas en voz baja y miraron a través de las cortinas al auditorio que se llenaba. Sarah, vestida con un vestido negro simple pero elegante, proporcionado por el guardarropa de interpretación de la academia, esperó entre bastidores. Al otro lado del escenario, pudo ver a Daisy con un vestido azul hielo que complementaba perfectamente su tez clara. Sus ojos se encontraron brevemente y Daisy asintió tensa, que transmitió tanto reconocimiento como una cierta solidaridad. Estaban juntas en esto ahora. La señora Hamilton subió al escenario para presentar la actuación final de la noche. Damas y caballeros, es un placer presentar una colaboración especial que encarna el compromiso de Westfield de nutrir diversas voces musicales.
Por favor, den la bienvenida a Daisy Wellington y Sarah Jackson, interpretando la fantasía en fa menor de Schubert para 4 manos. Mientras tomaban sus posiciones en el piano, Sarah vio a su familia en la tercera fila. Su madre con lágrimas ya formándose, sus hermanos inusualmente sumisos con su buena ropa y el señor Johnson radiante de orgullo junto a ellos. El foco de atención se sintió cálido en su piel mientras ella y Daisy intercambiaban una mirada final. Luego, con una sincronicidad que había parecido imposible hace 3 meses, comenzaron a tocar. La técnica prístina de Daisy y la expresividad natural de Sarah se mezclaron para crear algo que ninguna de las dos podría haber logrado sola. En ese momento, cuando la música llenó el salón, la distancia entre sus mundos, entre el privilegio y la perseverancia, entre la tradición y la innovación, desapareció brevemente, unida por algo más poderoso que cualquiera de ellas, el lenguaje universal que había traído a Sarah a Westfield contra viento y marea. El camino por delante no sería fácil. Habría más enfrentamientos, más ajustes, más demostraciones de sí misma. Pero mientras los dedos de Sarah bailaban sobre las teclas junto a los de Daisy, supo con absoluta certeza que pertenecía exactamente a donde estaba. La chica que una vez fue objeto de burla por tocar un piano, ahora lo estaba haciendo cantar, dejando a todos sin palabras con el poder de su música y la promesa de su futuro. Esta historia nos recuerda que el verdadero talento no se define por la riqueza o el privilegio, sino por la pasión, la perseverancia y el corazón. El viaje de Sarah demuestra que incluso cuando el mundo duda de ti, tu don puede abrir puertas que nadie creía posible. No se trata de dónde vienes, sino de a dónde puede llevarte tu determinación. Si esta historia te conmovió tanto como a mí, no olvides darle me gusta a este vídeo, dejar un comentario con tus pensamientos y suscribirte para obtener más historias poderosas como esta.